Esta es la clase de fundamentos de programación. El tema es rutinas, funciones y procedimientos. En programación, una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente del resto del programa. En esencia, una función es un mini programa. Tiene una entrada, un proceso y una salida. Una función tiene tres componentes importantes: los parámetros, que son los valores que recibe la función como entrada; el código de la función, que son las operaciones que realiza la función; y el resultado o valor de retorno, que es el valor final que entrega la función. En C# una función se define de la siguiente manera: primero, el tipo de dato que regresa; segundo, el nombre de la función. Si la función tiene parámetros, se crea la lista de parámetros, el cuerpo de la función y el valor de retorno. En este ejemplo, la función va a regresar un valor de tipo doble. La función se llama multiplicar y recibe como parámetros, entre paréntesis, dos variables, la variable x y la variable y. Ambas son de tipo doble. Enseguida, el código de la función simplemente es la palabra return, y la operación que se va a utilizar es la multiplicación, x por y. Vamos a ver en este primer ejemplo cómo realizar una función para obtener la multiplicación de dos números. Entonces tenemos como entrada el primer número, el segundo número, y como resultado la multiplicación de los dos números. Como notas vamos a definir que los tipos de datos de los números son doble. Se va a obtener por lo mismo un resultado de tipo doble. Va a ser necesario guardar el resultado en una tercera variable y se tiene que mostrar el valor de la multiplicación. Vamos a abrir Visual Studio. Vamos a generar un nuevo proyecto. Aplicación de consola. Vamos a colocarle ejemplo rutinas 1. En una aplicación de consola vamos a tener primero esta parte que se conoce como la clase program. Empieza y cierra todos los corchetes dentro de un espacio de nombres o namespace que se llama ejemplo rutinas 1, también abierto y cerrado con estos corchetes. Y vamos a tener aquí el método main, que tiene sus respectivos corchetes. Muy bien, primero vamos a definir nuestros dos números. Enseguida vamos a preguntar nuestros números. Para esto colocamos un primer mensaje preguntando por el número 1. Para eso utilizamos la función write de consola. Enseguida vamos a preguntar el número. Como el número es de tipo doble, nosotros vamos a utilizar la función console.readline. Sin embargo, esta siempre nos devuelve una variable de tipo de cadena. Vamos entonces a intentar convertirla a un valor doble. Enseguida
hacemos la pregunta del segundo número. Ambas variables son de tipo doble, solamente pueden almacenar valores numéricos. En este caso, console.readLine lo que va a hacer es preguntarnos un dato y lo va a guardar como de tipo de cadena, un string. Necesitamos entonces convertir esa cadena a un valor numérico. Para eso utilizamos la clase convert y el método toDouble para obtener el valor doble de lo que nosotros escribamos aquí. Vamos a agregar una tercera variable para guardar el resultado de nuestra función que nosotros vamos a generar. Vamos a generar nuestra función dentro de lo que es la clase programa. Entonces debe estar dentro de estos dos corchetes. Sin embargo, tiene que estar fuera de los corchetes de la función main, porque es otra función diferente. Muy bien, entonces tenemos definido allí nuestra función multiplicar. Es de tipo doble, o va a regresar una variable o un valor de tipo doble. Va a recibir dos variables, una que se llama x y una que se llama y. Ambas son de tipo doble y está definido el cuerpo de la función por estos dos corchetes. Fíjense bien que estos dos corchetes están dentro de lo que es la clase programa. Estas dos funciones entonces pertenecen a la clase programa, que más adelante vamos a ver con más detalle. Esta función, la función multiplicar, es muy sencilla. Simplemente tiene que regresar el valor que reciba en x y el valor que reciba en y multiplicarlo y regresarlo como utilizando el nombre de la función. Para regresarlo vamos a obtener o vamos a utilizar la palabra return y luego el cuerpo de la función. En este caso el cuerpo es multiplicar x por y. Vamos a utilizar entonces la variable resultado para obtener el resultado de la función mul. Como primer parámetro vamos a enviar el número 1. Como segundo parámetro vamos a enviar el número 2. Ambos parámetros van a corresponder número 1 a lo que es la variable x, número 2 a lo que es la variable y. En este sentido tenemos aquí que nos está indicando el Visual Studio un error. Básicamente este tipo de error es porque nuestra función multiplicar está usándose dentro de la función main y necesitamos indicar que es dentro de la clase sin necesidad de instanciar la clase, algo que vamos a ver más adelante. En este caso, para evitarnos este tipo de error, vamos a agregarle la palabra static a nuestra función. Aquí me está marcando otro tipo de error. Esto es porque la palabra static tiene que ir antes del tipo de dato que va a regresar la función. Muy bien, ahora sí ya tenemos la función funcionando o sin error. Vamos a dejar una línea y a imprimir el resultado.
En este caso colocamos dentro del write line la cadena de formato o de salida en la que vamos a utilizar. Agregamos un convertidor de formato en esta parte en la cual indicamos el número 0. Quiere decir que contando desde la coma que se encuentra después de las comitas, vamos a encontrar una variable. Esta variable está colocada en la posición 0. Si tuviéramos otra variable, sería la variable que está en la posición 1. Esta sería la variable que está en la posición 2. Y esta sería la variable que está en la posición 3. De tal manera que si quisiéramos imprimir el valor de la variable que está en la posición 2, colocamos un valor de 2 en esos corchetes. En este caso vamos a utilizar solamente el valor resultado que está en la posición 0, la primera después de la comita. Vamos a correr el programa. De nuevo corremos el programa. 6 por 4. El resultado nos va a dar 24. Y ese es el ejemplo número 1 de utilización de funciones.